Buenas tardes, señores abogados, colegas, público en general. Bien, el tema de hoy día es como continuación del tema tratado el día sábado, que tiene que ver con los conflictos sociales. En esta ocasión, condicionamientos sociales, económicos y políticos de los conflictos sociales. Para ello vamos a hablar un poco de la sociedad, de las reglas de convivencia. Los seres humanos, por naturaleza, somos sociales. Necesitamos vivir en comunidad. No podemos vivir como Robinson Crusoe, ¿no?, que vivía aislado de la sociedad. Aristóteles ya decía de que el ser humano es una persona social, político-social, ¿no?, un animal político-social, ¿no?, zoopoliticón. Y si es que puede vivir aislado de la sociedad, es porque es más que un hombre, vale decir, entiéndase, un dios, o menos que un hombre, entiéndase, una bestia. De lo cual podemos deducir que el hombre no es un dios, ¿cierto? Solamente le quedaría la última opción, ¿no? Entonces, pues, es su condición natural del hombre vivir en sociedad. Para crecer y desarrollarse como tal. Teniendo la idea de que de por sí el hombre solo no prosperaría. Esto no solamente se da en la condición de animal superior, sino también en los animales inferiores, ¿no? Pues tenemos a las manadas, sea de lobos o de estos grandes gatos, ¿no?, llamados leones, estos felinos, que cooperan para poder subsistir en la casa. Toda vez que un lobo o un león o leona de por sí tienen menos expectativas de vida que la manada en conjunto, ¿no? Al igual, el hombre entendió ello, y es que se asocia para conseguir sus objetivos de los más simples a los más complicados, que le permitan desarrollarse. Y de esta manera, pues, el hombre se integra en grupos, formando familias, comunidades, pueblos, ciudades, ¿no? Y de tal manera que pueda conseguir sus objetivos. Pero no solamente en estos grupos, sino también en instituciones deportivas, culturales, ¿no? A todos estos grupos humanos e instituciones llamamos sociedad, ¿no? Thomas Hobbes y John Locke, también Rousseau, ya nos decían, ¿no?, que el hombre, al vivir en sociedad, creó el conflicto, aparecieron los conflictos. Pero para solucionar estos conflictos es que el hombre renuncia a sus derechos naturales y le da potestad al Estado para poder vivir en una sociedad de paz, con seguridad y desarrollo. En su obra Thomas Hobbes, Leviatán, haciendo alusión al demonio, ¿no?, en el cual llega a convertirse el Estado al coger esos derechos que nos pertenecen como personas, ¿no?, indicando que era necesario, porque el hombre se había convertido lobo de hombre. Entonces era necesario renunciar a sus derechos.
En su obra Tratado de la Política, John Locke refiere que apuesta por la monarquía constitucional, toda vez que delimita los poderes del rey, para llegar más adelante a la democracia, aunque algunos estados mantienen su monarquía constitucional, ¿no? Siendo España, Suecia, Inglaterra. Pero esta democracia se debe basar en no solamente en la promesa, sino en que sea realidad. Que la mayoría dé la oportunidad de igualdad y dignidad a la minoría. Y que en algún momento esta minoría llegue a ser mayoría. Ahí tenemos el fundamento de la democracia. No solamente porque se tiene que hacer lo que la mayoría manda, sino se tiene que proteger a la minoría, a la parte más débil. Y ahí es que arribamos a la noción de justicia, ¿no? En el cual se refiere que la justicia es el trato de modo igual a los iguales y de modo desigual a los desiguales. ¿Por qué? Porque no podemos equiparar en igualdad de condición a las personas menos favorecidas, ya sea por una discapacidad física o económica, intelectual, cultural. Es por esto que surgen estas leyes, ¿no?, de protección, sea a la persona con discapacidad, a las comunidades campesinas, entiendo yo mal llamadas campesinas, no explicar más adelante, o nativas, porque hay que equiparar. Entonces se da una ley para poner igualdad a los que están desiguales. Es así pues que se da la ley, ¿no?, de la persona con discapacidad, decreto ley 27.050, para darle mayor oportunidad a las personas que tienen esta desventaja física, dándole puntaje en los concursos públicos, 10 puntos, 15 puntos me parece, dándoles plazas, ¿no?, aseguradas para que puedan cubrir tanto ingresos a universidades como puestos de trabajo, ¿no? Entonces ahí encontramos la verdadera justicia. No se puede tratar a todos iguales. Entiendes también, ¿no?, en las comunidades campesinas o nativas. Bien. Habiendo hablado de esto, ahora vamos a tratarnos el origen de los conflictos sociales actuales. En la última década, en todo caso la década de los 90, ha aparecido el llamado boom de la minería, ¿no?, y ha dado lugar a los conflictos que ya conocemos, ¿no?, conflictos sociales, específicamente mineros, aunque también existen otros conflictos, pero en el 99% cuando a un campesino, a un nativo se le pregunta sobre el conflicto, ellos entienden por minería, pero estadísticamente es el 70% del total de los conflictos en lo que refiere a minería. Entonces las grandes transnacionales vienen, ¿no?, por las ventajas que le da el gobierno, y el gobierno solamente está pensando en obtener beneficios económicos, ¿no?, ingresos, tributación fiscal, ¿no?, por las concesiones, y como he dicho, vive de espaldas a la realidad de la comunidad nativa o campesina.
lo cual al verse los campesinos nativos usurpados su territorio, su propiedad, es que realizan estas protestas sociales. Pero no es que solamente estas transnacionales vienen y ocupan determinadas extensiones de territorio, sino que negocian con las comunidades nativas o campesinas, ¿no? Presentándose un plano de desigualdad, toda vez que los nativos campesinos no tienen el suficiente grado de comprender de lo que se está hablando o lo que están tratando, y muchas veces aceptan estos convenios. En unos casos han vendido, ¿no?, a estas transnacionales las tierras de la comunidad, como también las tierras de propiedad individual. Pero, como les decía, se le ofrece mejoras, de repente mejoras en lo que es salud, creándose un puesto de salud o una escuela, y en muchos casos también indemnizaciones por desplazamiento, sabiendo pues que la transnacional va a obtener condiciones más ventajosas, ¿no?, por la explotación de esas tierras. Entonces, habiendo visto que las comunidades campesinas se encuentran en un plano de desigualdad, ¿no?, vamos a hacer una referencia acerca de la legislación peruana con respecto a los nativos indígenas, que es la palabra más adecuada. Quiero empezar diciendo pues que en el gobierno de Velasco, ¿no?, y la Constitución actual no reconoce a los indígenas peruanos, ¿no?, sino los considera como comunidades campesinas o comunidades nativas, campesinas de la sierra y comunidades nativas de la selva. Teniendo en cuenta que el término indígena ha sido peyorizado, se le ha satanizado, y si nosotros revisamos el diccionario de la Real Lengua Española, ¿no?, veremos que pues que indígena es originario de un país del que se trata, ¿no? Entonces se le ha dado una mala sección a la palabra indígena. Nativo es el nacido en el país que se trata, ¿no? Entonces pues nosotros somos nativos peruanos, somos nativos americanos, como del otro lado del mundo serán nativos europeos o indígenas europeos, ¿no? Es así pues que cuando una persona es de tal país se le dice es nativo, y si es profesor de una lengua extranjera es nativo, ¿no?, de la lengua inglesa, nativo de la lengua italiana. Pero ¿qué involucra ser nativo? Haber nacido, ¿no? No solamente haber nacido, involucra algo más, ¿no? Es, además de haber nacido, es tener una concepción del mundo, una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Entonces pues y muchos refieren de que los nativos, ¿no?, además de haber nacido en un determinado territorio y tener una determinada cosmovisión del mundo, ¿no?, en el caso de Perú, ¿no?, tiene que ser, ¿no?, de repente aquellos no contactados, ¿ya? Pero yo debo decir que del hecho que ha habido este choque de cultura,
¿Ya? No. Ya no somos ni los colonos ni los nativos propiamente dichos, no somos nuevos nativos, ¿no? Porque tenemos una forma distinta de pensar al europeo. Y de repente una forma distinta de pensar del nativo, ¿no?, antes de la conquista o de aquellos no contactados. Pero ese nuevo nativo, ¿sí? Cada país, como cada idioma, porta consigo una cultura. Un idioma porta consigo una cultura. El mismo idioma hace referencia a la forma de pensar de la persona. Por ejemplo, tenemos el alemán. Son palabras cortas y suenan duro, como su personalidad lo es, ¿no? Un idioma latino, entiéndase portugués, italiano, español y francés, ¿no? Por su complejidad, porque la gramática latina, neolatina, de los mencionados idiomas, tiene una gramática más elaborada, más complicada que el inglés o el alemán. Entonces la personalidad del italiano, del español, es más complicada. ¿Sí? Entonces, un idioma porta consigo también la forma de pensar del nativo del lugar. Entonces, nosotros, sí es cierto, hablamos la lengua española, ¿no? Pero ha influido bastante, pues, ¿no?, la cultura prehispánica. Entonces ya no pensamos igual que los españoles tampoco, ¿no? Bien. Con respecto a la legislación, la Constitución, como había dicho, no reconoce como indígenas, sino como nativos a los de la selva y campesinos, comunidades campesinas, a la sierra, ¿no? Como les decía, a mi parecer, deberían ser todos nativos. Así como son nativos todos los que nacen en Italia son nativos italianos, todos los que nacen en Perú son nativos peruanos, ¿no? Le reconoce a estos nativos, ¿no?, estas comunidades nativas, ¿no?, el derecho a la propiedad del territorio que ocupan, más no del subsuelo, ¿no?, lo cual es propiedad del Estado. ¿Sí? Entonces, al ser propiedad del Estado, el Estado dispone de su suelo y los recursos que se encuentran en él, lo cual ha generado conflictos. Al intervenir las internacionales y forzar el desplazamiento de las comunidades nativas que habitan en ese territorio. También se han dado algunos decretos legislativos para la protección del ambiente. También se tiene en cuenta en cuanto a la legislación civil, ¿no? En el Código Civil del 84 reconoce que en las comunidades nativas, donde no hay presencia del Estado, un docente de la comunidad y dos autoridades pueden oficializar un matrimonio. Así como antes, ahora ya no está permitido, las autoridades de la comunidad nativa podían extender las partidas de nacimiento. En lo que es en el campo penal, se les permite, ¿no?, por su contexto cultural, estar exento de ciertos delitos, como el de usurpación, toda vez que en ciertas comunidades campesinas, o disculpen, nativas, que es el término adecuado, las personas acostumbran cambiar de nombre, y es un aspecto cultural
de estas comunidades. Entonces, por su costumbre, ¿no?, que se ha hecho para ellos ley, no se le puede sancionar. Así también el caso de las rondas, que opera no solamente en la sierra, sino también en la selva, ceja de montaña, selva. Persona que comete delito, la ronda los captura y ellos le someten a su justicia, que es el castigo corporal, y lo van llevando de lugar a lugar, lo que llaman cadena. La policía llega donde supuestamente la persona no lo encuentra, ¿no?, y lo van paseando al detenido en diferentes caseríos. En cuando se cansan, o la policía lo ubica y llega a rescatarlo mediante un habeas corpus, en el cual tiene que intervenir el juez penal, ¿no? En los casos que, en este caso, como estas situaciones se dan en provincia, en donde opera el nuevo Código Procesal Penal, interviene el juez de investigación preparatoria, ¿no?, que se encarga de ver las acciones constitucionales de habeas corpus. Entonces, rescatado el presunto procesado imputado, se les traslada al Poder Judicial, al Ministerio Público, y de ahí al Poder Judicial, y las rondas están afuera, esperando que salga, porque piensa que lo van a soltar. Y muchas veces el detenido prefiere quedarse que salir, prefiere quedarse en la carceleta que salir, que lo agarren afuera, nuevamente lo castiguen, ¿no? Entonces, esta es una forma cultural de sancionar, ¿no?, a las personas que cometen algún delito o falta. Y el Estado hasta ahora no interviene, no tanto por no tener presencia en lugares alejados, ¿no?, y también como no poder identificar, porque como todos lo flagelan una sola persona, nadie delata al otro, es como fuente de cuna, ¿no? Entonces, pues al final estas rondas siguen operando, incluso con el apoyo de la municipalidad. La municipalidad muchas veces les da chalecos, dice ronda campesina de tal lugar, y ellos están caminando por las calles de las pequeñas ciudades o pueblos, ¿no? Entonces, es como que se está institucionalizando la ronda, ¿no? Bien, me dicen que tengo poco más de 45 minutos, ¿ya? Vamos a seguir cerrando el tema. Y siguiendo con la situación, en este caso de los nativos peruanos, ¿no? Como en toda Latinoamérica, ¿no?, el nativo peruano o indígena, porque hemos dicho que es lo mismo, ¿no?, equivale a decir que es un ciudadano de segunda categoría, ¿no?, que tiene desventajas en todos los aspectos: cultural, social, económico. Y se encuentra excluido del desarrollo económico del país. Y al no tener la preparación, ¿no?, es que son en muchos casos sorprendidos. Y es que las comunidades nativas tienen la impresión de la colonia, ¿no?, de que van a ser explotados como han venido siendo desde la época de la colonia, en la mitad, una semi-esclavitud. Persona que viene a su comunidad lo ven como un posible, potencial agresor, usurpador de sus tierras. Y si viene de la costa o tiene
grado de instrucción, con mucha más razón, ¿no? Entonces, es por eso que hay ese recelo, ¿no? Tanto en las comunidades campesinas o comunidades nativas en general, sea de la sierra o selva, ¿no? Para la apertura de las negociaciones que tengan que ver con la explotación de los suelos. Bueno, con respecto a la política en los conflictos sociales, ¿no? Gran parte de la historia económico-social de América Latina se puede definir como historia de la extracción. Toda vez que, pues, como he explicado desde la época de la colonia, ¿no? Siempre se ha dado principal atención a la explotación de los recursos minerales. Y se sigue manteniendo esa tendencia. En los años 80, hasta la fecha, siempre se ha estado hablando de una variación de la principal actividad económica del país, pero nunca se ha hecho lo suficiente para ello, ¿no? Porque el Perú tiene que ser básicamente minero. Y los gobiernos actuales, ¿no? Siguen viendo la minería como la principal actividad económica para el desarrollo. Y a las comunidades nativas lo ven como un obstáculo. De ahí viene el lema, ¿no?, del perro del hortelano, que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Pero esto es lo que se piensa de parte del Estado, ¿no? Que si las comunidades campesinas no permiten hacerlo, o ellos no quieren hacerlo, no lo hacen, el Estado tampoco. Pero está claro, pues, que las comunidades nativas no tienen la tecnología ni la capacidad económica para hacerlo, ni el propio Estado. Y es que por eso que permite a las transnacionales, ¿no?, que ingresen y procedan a la extracción de recursos. Precisamente esto fue, ¿no?, lo que inició el incidente, el conflicto que hubo en Bagua. El gobierno de Damián García dictó 11 decretos por el cual se repartían las tierras de las comunidades nativas de Amazonas, ante lo cual los nativos salieron a tomar las carreteras y se produjo, pues, ¿no?, las muertes, ¿no?, de 25 policías y 10 nativos y civiles. Bien, el 5 de junio, ¿no? Y coincide precisamente con el Día Internacional del Agua, 5 de junio del 2009. Pareciera que se pusieron de acuerdo salir ese día a tomar las vías de comunicación porque estaban contaminando sus aguas, su medio ambiente. Y al hablar de medio ambiente hablamos de los impactos socioeconómicos que, al afectar el medio ambiente, también indirectamente afecta a la economía. Toda vez que la minería, al causar perjuicio, daño irreparable a las lagunas, cochas, a las tierras, estas dejan de producir o ya no sirven como territorio, zona de pastoreo, y se reduce la capacidad de crianza de ganado vacuno, ovino, reduciendo a la vez la capacidad económica de los pueblos o nativos de la selva y la sierra.
Por ejemplo, tenemos el caso de un campesino que decía que al mes, ¿no?, con una oveja podía mandar a estudiar a sus hijos, ¿no?, al pueblo más cercano. Ahora ya, al no contar con la suficiente cantidad de ovejas, tiene dificultad para ello. Y si bien es cierto, han sido indemnizados por el desplazamiento, muchas familias no han sabido aprovechar, precisamente por la falta de preparación, ¿no? De repente para construir una pequeña empresa o una cooperativa, ¿no?, y invertir ese dinero. Muchas familias han recibido $30,000, ¿no? Al ver tanto dinero, algunos lo gastaron en fiestas patronales, mandaron a estudiar a su hijo a Lima o a la costa. De repente otro compró una combi, ¿no? La combi chocó, malogró y quedó sin dinero. ¿Sí? Es decir, tuvieron un tiempo de las vacas gordas, pero después se vino vacas flacas. ¿Sí? Y muchos se encuentran en dificultades económicas, porque no todos han podido ser contratados por las empresas mineras. Muchos jóvenes han tenido que emigrar hacia la costa en busca de trabajo. Entonces, pues, económicamente han sido afectados. También socialmente, porque la comunidad elegía a una autoridad que lo represente y esta negociaba con las transnacionales. Y muchas de estas autoridades de las comunidades nativas han sido denunciados por los propios nativos de corrupción, ¿no?, que ha sido comprado por las transnacionales. Entonces, lo que ha permitido que erosione la organización social de la comunidad nativa, creando conflicto. Para proseguir explotando los territorios adyacentes a la comunidad, porque estas empresas necesitan cada vez de más recursos, entonces van negociando la adquisición de nuevas tierras adyacentes a la comunidad. Traen especialistas para convencerlos, pues, a los nativos que la actividad de la minería está siendo controlada y no se permite que se contamine el ambiente. Pero ellos, ¿qué saben de eso? Y más aún, si estas empresas mineras traen especialistas que tienen que decir lo que le conviene a estas transnacionales. Es por eso que se han dado muchos casos de que las autoridades de las comunidades nativas han pedido un especialista que no sea designado por la transnacional, un especialista en ingeniería ambiental, ¿no? Y siempre con el mismo discurso, ¿no?, de que sabemos lo que estamos haciendo y le estamos favoreciendo el desarrollo social a través de creación de escuelas, centros de salud, carreteras. Y el problema está, muchos dicen que el problema es social, político y económico, como el título del tema de hoy lo refiere, ¿no? Pero básicamente es económico, porque no hubiera problema social ni político si estas transnacionales no hubieran ingresado en el territorio de las comunidades nativas. Y de repente el Estado
estaría pensando pues que si ellos no pueden, que lo hagan los que pueden extraer estos recursos, ¿no? Pero esto es lo que genera pues el conflicto social. Es un problema económico, un problema de bienestar. Como sabemos, la economía es la base de la sociedad y es lo que genera los problemas, los conflictos. Y cuando se dice de inclusión, no se está tratando de desviar el problema central, que es económico. En todo caso, tuviera que ser de inclusión a la prosperidad, en el cual no solamente pues el Estado obtenga beneficio y las transnacionales, sino también los habitantes de las comunidades nativas. Y siendo así, si no se encuentra una fórmula que permita que el nativo, ¿no?, alcance la prosperidad, desarrollo, aparecerán pues nuevos Pisangos, nuevos santos. ¿Y por qué no se puede también considerar, ¿no?, el terrorismo, que todavía no ha sido del todo sofocado, aprovechando el descontento de los nativos y sacar partido de ello? Bien, hasta acá hemos llegado. Me dicen que tenía solamente 40 minutos, 45, creo que me he pasado, ¿no? Si no hay alguna intervención, lo damos por terminado. Les agradezco por su presencia y su atención. Muchas gracias.